Hola a todos, queridos compañeros, compañeras y profesor. Voy a tratar de resumir este primer capítulo del libro de Norman Cohn, titulado En pos del milenio. Este primer capítulo que se titula La tradición de la profecía apocalíptica. Bueno, en este primer capítulo Cohn trata de decirnos que el movimiento o la visión apocalíptica no es algo moderno ni es algo que provenga en el Nuevo Testamento. El hecho de que encontremos un libro que se llama Apocalipsis en el Nuevo Testamento no quiere decir que la visión apocalíptica tenga como génesis original este libro de Apocalipsis. Cohn trata de buscar, de resumir cuáles fueron los ingredientes, los materiales que sirvieron para elaborar una escatología apocalíptica y revolucionaria hasta llegar a la Edad Media. Y nos dice que esos materiales, pues efectivamente, provienen de los primeros estadios más antiguos del judaísmo. Estos sirvieron como base primeramente para los judíos y después para los cristianos para consolidar, reforzar la fe en momentos difíciles y convulsos. Creo que es importante entender por qué se crea la apocalíptica. La apocalíptica se crea en momentos convulsos, difíciles, en momentos de deportación, de hambruna, de sometimiento, y se crea como una literatura teológica que sirve para reforzar, consolidar la fe en la esperanza de que Dios nunca abandona a su pueblo y que el sufrimiento, la opresión es algo temporal y que finalmente Dios acabará enviando un Salvador para poder restaurar a su pueblo a un nuevo reino de paz y de prosperidad. ¿Cómo nace la apocalíptica? ¿Cómo empieza a nacer la apocalíptica? Pues en primer lugar los judíos y después los cristianos pues tenían una visión única de su fe, ¿no? Distinta a la de todos los pueblos circunvecinos que le rodeaban. Ellos vivían en una especie de cultura teológica. La religión era su cultura, formaba una amalgama indisoluble, inseparable, de tal manera que ellos se consideraban a sí mismos el pueblo elegido, el pueblo designado por Dios para llevar la luz de Dios, el reino de Dios al resto de las naciones. El hecho de ser el pueblo elegido por Dios no era para ellos un motivo para la inmovilidad o para el aislamiento, sino todo lo contrario. Este hecho era para ellos una responsabilidad que era un compromiso tendente a iluminar a todas las naciones gentiles para llevar la salvación de Dios. Pero claro, aquí surge un problema. El problema que surge es que cómo se puede interpretar esta visión un tanto ética y un tanto épica cuando esta visión entra en conflicto con la realidad histórica que el pueblo de Israel está viviendo. Es decir, esta visión de ser el pueblo elegido por Dios entra en conflicto con continuos sometimientos, con continuas deportaciones, dispersiones, conquistas. Entonces, claro, ¿cómo es posible casar, cómo es posible compenetrar estas dos ideas que son tan extremas, que encontramos en puntos tan extremas? Por un lado, ser el pueblo elegido por Dios y por otro, ver que ese pueblo elegido por Dios tiene que pasar continuamente por sufrimientos y humillaciones. ¿Cómo se pueden explicar estos dos puntos tan extremos que se encuentran en las antípodas? Pues bien, los judíos empiezan a hacer una interpretación de su historia, de aquello que les acontece, de aquello que les sucede, y empiezan a interpretar pues sus continuas deportaciones, sufrimiento, lo empiezan a interpretar de acuerdo a la doctrina de la retribución. Ellos pensaban que todo lo que les sucedía, todo lo que les ocurría, estaba motivado por alejarse de los rectos caminos de Dios. Ellos creían que todo lo que les ocurría era por alejarse de los preceptos, de las normas, de las leyes que Dios les había dado. Este pensamiento queda ampliamente dibujado en lo que es el libro de Job. El libro de Job nos habla de la doctrina de la retribución y en él podemos ver cómo Job empieza perdiendo sus posesiones, empieza perdiendo su familia y finalmente pierde hasta incluso su salud. Pero bueno,
al cabo del tiempo vienen tres amigos que tratan de consolar a Job en su aflicción. Y estos tres amigos vemos como desde los primeros capítulos empiezan a decir que lo que le sucede a Job es un producto, una consecuencia de haber abandonado los rectos caminos de Dios, que todo lo que sucede a Job solamente puede ser interpretado teniendo en cuenta que Job debe haber pecado y debe haber abandonado los caminos de Dios. Esta era la manera en la que ellos concebían sus derrotas, sus opresiones. Creían que el pecado era aquello que les traía la desgracia. El libro de Job, como todos sabemos, pues trata un poco de cuestionar esta doctrina de la retribución. Es decir, aunque yo pueda pensar y muchos podamos creer que efectivamente, yo, bueno, también lo creo, que el pecado pues no trae nada bueno, ¿no? El pecado pues puede traer desgracia, puede traer pues ruina para el ser humano, ¿no? Pero la doctrina de la retribución que vemos en Job viene a decirnos que no siempre es así, que no siempre el sufrimiento tiene una causa inicial en el pecado, que el sufrimiento es un misterio y que realmente no, nunca sabemos, ¿no?, por qué una persona o un pueblo puede sufrir. De todas formas, lo importante aquí, la cuestión que tenemos que debatir y que ver aquí, es cómo ellos veían todo aquello que les sucedía. Ellos entendían que todo lo que les pasaba era algo permitido por Dios, que era como una purga en la cual Dios debía de extirpar el pecado de medio del pueblo para que este pueblo pudiera ser digno heredero de un futuro mucho mejor, de una tierra prometida, de un reino totalmente distinto. Los israelitas que habían confiado en el Señor y también los enemigos de Israel, las naciones paganas, pues llegaría un momento en que serían juzgados y castigados o destruidos totalmente por haber abandonado al Señor. El pueblo elegido pues debía ser castigado con hambre, con sufrimientos, con guerra, con cautividad. Ellos entendían que era necesario una purga, un juicio inquisitorial, severo, en el que Dios purificara al pueblo de Israel de un pasado culpable. Entonces ellos empezaron a imaginar y empezaron a pensar que, bueno, que después de esta purga vendría un futuro glorioso, vendría un nuevo reino, un estado distinto, donde Dios sería el rey de Israel y habría un reino totalmente nuevo. Podemos ver mucho de esto a lo largo de la historia, sobre todo lo vemos en el libro de Génesis, la historia deuteronómica. Los que hemos estudiado la asignatura de Deuteronomio nos damos cuenta de que, bueno, previamente a la entrada del pueblo de Israel en la tierra prometida, tuvo que ser purgado en el desierto. Dios tuvo que tratar con los judíos, tuvo que corregirlos, que castigarlos, que enseñarlos, para purificarlos, para crear una nueva idiosincrasia, un nuevo sentimiento de pueblo, un sentimiento de pertenencia, de manera que pudieran entrar en esa tierra prometida para poder cumplir plenamente con los designios que tenía establecido Dios para el pueblo de Israel desde los principios. Entonces, así es como ellos empiezan a ver la apocalíptica. La apocalíptica se basa en el binomio opresión-liberación. Este binomio de opresión-liberación, pues lo podemos ver, por ejemplo, en el libro de Daniel. El libro de Daniel es un libro que viene a ser, pues, el Apocalipsis del Antiguo Testamento. El libro de Daniel se escribe también, como decíamos anteriormente, en una época convulsa, en una época difícil, complicada para el pueblo de Israel. Como vemos, la apocalíptica nace en periodos donde los israelitas están pasando sometimiento, frustración, guerras, hambrunas, en periodos de gran frustración, de gran sometimiento, en periodos muy convulsos. Este libro de Daniel se escribe precisamente en esta época, cuando a la muerte de Alejandro Magno el reino queda dividido entre sus generales, por un lado los Ptolomeos, por otro lado los Seleucidas. Pues bien, es en el imperio Seleucida donde Antíoco IV Epífanes decide no solamente prohibir la religión judía, sino también humillar a los judíos donde más les duele. Y lo hace pues metiendo animales impuros en aquello que más les duele, en aquella parte más importante para los judíos, que es en el templo. Entonces, esta actitud, esta acción de Antíoco IV Epífanes, lo que provoca es la revolución y la guerra macabea. Se levantan los macabeos para poder contrarrestar este imperio satánico, diabólico de Epífanes IV. ¿Qué sucede aquí? ¿Cómo Daniel interpreta este hecho? Daniel interpreta este hecho con una visión, con una imaginería, con una simbología
en forma de 4 bestias que simbolizan los 4 imperios. Por un lado, pues son el imperio babilónico, el imperio Meda, que considera como ahistórico, es decir, no hay mucha evidencia histórica, arqueológica de este imperio. También el imperio persa y por último el imperio griego. Entonces, pues Daniel empieza a decir que bueno, que después de este reino de frustración, de sometimiento, de hambre, de persecución, pues bueno, llegaría un momento en que vendría un hijo del hombre, que en este caso en el libro de Daniel es interpretado como la totalidad de la nación de Israel, no como un Mesías. Todavía no hemos llegado a la época donde empieza a ser patente el hecho del mesianismo, que será en el primer siglo. Daniel, en el sueño, interpreta este levantamiento como al conjunto del Israel. Es decir, Dios provocará en un momento dado que este anticristo, este reino satánico, sea debilitado y en ese momento el pueblo de Israel se levantará con poder, con gloria, para vencer al enemigo y para establecer un nuevo reino de paz, de justicia y de fraternidad. Esta es la apocalíptica, se basa en este binomio de opresión-liberación. Vemos cómo siglos después, en el primer siglo, año 63, vemos cómo esta visión apocalíptica empieza ya a tener algunos cambios, empieza un poco a tornarse, a derivarse esta visión apocalíptica no como al Israel, no como al pueblo de Israel, ¿no? Sino que empieza a introducirse la idea de un Mesías. En el año 73 a.C., cuando el emperador Pompeyo anexiona a Israel como una nueva provincia romana, empiezan a haber nuevos levantamientos que son espoleados por esta apocalíptica judía que había sido heredada de la antigüedad. También, por ejemplo, Josefo nos habla en su libro Antigüedades Judías que todos estos movimientos fueron alentados porque había ya un concepto de mesianismo. Se pensaba que Dios levantaría pues, a un ungido con poderes sobrenaturales para encabezar una revolución exitosa contra el emperador y el tirano de Roma. Esto, por ejemplo, podemos verlo en la guerra de independencia judía que empieza en el año 163, cuando los judíos se levantan contra los romanos y vemos como el líder, el cabecilla de esta revuelta es considerado por todos como un nuevo ungido, como un nuevo Mesías, como ese hijo de hombre que viene en las nubes, ¿no? Es decir, aquí hay una interpretación, una renovación, una relectura del concepto de apocalíptica. El Redentor ya no es Dios que de alguna manera levanta a su pueblo de la tierra para luchar contra el enemigo, sino que empieza a tornarse en una idea acerca del mesianismo. Dios usará un Mesías para liberar a este pueblo. En este caso, por ejemplo, en la historia que hablamos de la revuelta judía del año 131, Simón Bar Kokhba fue visto como este Mesías, fue entendido, interpretado como este Mesías levantado por Dios. Bueno, va pasando el tiempo, ¿no? Y la apocalíptica empieza a ser una herencia a los cristianos. Lógicamente, pues las primeras iglesias son iglesias en su mayoría judías. Son iglesias de judíos que han abrazado el cristianismo y tienen este concepto, este ideal, esta imagen apocalíptica, porque la traen de serie, aprendida de sus antepasados, de sus padres. Sin embargo, aquí encontramos un problema, y es que en el siglo I hay un antagonismo entre la idea del Mesías. ¿A qué se debe este antagonismo? Claro, por un lado, los judíos no pueden entender que Jesús fuera un Mesías, no tenían ese concepto de un Mesías sufriente y muerto. De alguna manera eso no lo entendían. Ellos entendían que un Mesías enviado por Dios, un Mesías real enviado por Dios, sería aquel que triunfaría sobre el dominador, el imperio romano. Ellos no podían entender, concebir el ideal de un Mesías sufriente y muerto. Esto era una contradicción para ellos difícil de asumir.
Esta historia, por ejemplo, la vemos en el capítulo 24 de Lucas, que nos habla acerca del camino de Maús, cuando a la muerte del Señor Jesús, sus discípulos empiezan a abandonarlo, empiezan a volver a sus antiguas ocupaciones, empiezan a dirigirse cada uno a la seguridad de sus hogares, de sus casas, de sus destinos, sus familias, empiezan a volver cada uno a lo que eran antes de esta revolución que tuvo a cabo Jesús. Y entonces Lucas nos habla un poco de cuál es el pensamiento de los judíos y nos cuenta que en este camino de Maús iban dos de estos discípulos, uno de ellos se llamaba Cleofás. Jesús los interpela en el camino, habla con ellos, les pregunta, interacciona con ellos y les pregunta acerca de su tristeza. Y vemos cómo Cleofás le responde y le dice: nosotros esperábamos la venida de un redentor, de un libertador que nos redimiera, que nos libertara de este opresor romano. Así era como ellos entendían esta idea del Mesías. Es por eso que esta idea del Mesías era, pues, de alguna manera antagonista, chocante, era totalmente, pues, diferente al ideal que ellos tenían. Ellos no creían en un Mesías espiritual ni en un reino espiritual. Creían en que se impondría un reino físico, un nuevo reino de paz, de prosperidad y de fraternidad, donde serían liberados del imperio tirano de Roma. ¿Cómo se reelabora aquí la historia? ¿Cómo se empieza a reelaborar la historia? ¿Cómo se empieza a compaginar la visión de un Mesías sufriente y muerto con la visión de un Mesías restaurador que restauraría el imperio, aunque hubiera sido necesario a base de espada? ¿Cómo empieza a reinterpretarse esta historia? Bien, pues son los evangelistas, Mateo, Lucas y Marcos, los que empiezan a insertar en la historia la tendencia a ver la muerte de Jesús en un contexto de un inminente regreso. En el libro de Mateo, por ejemplo, vemos cómo dice que, bueno, en verdad os digo que hay algunos de vosotros que no probarán la muerte hasta la venida, hasta haber visto de nuevo al Hijo del Hombre venir en su reino. O sea, no puede sorprendernos que muchos de los primitivos cristianos reinterpretaran estos conceptos de apocalíptica, que les era familiar, pero aquí los evangelistas van insertando poco a poco esta idea de inminencia, es decir, el regreso de Jesús es algo inminente, es algo que puede durar unos años y que posiblemente muchos de los discípulos que aún viven pues tengan ese privilegio de poder volver a ver la segunda venida de Jesús, que no será ya para predicar, no será para luchar, sino para imponer un nuevo reino de justicia. Esto también es muy patente en la teología paulina. En la teología paulina, por ejemplo, nos habla de que ellos están esperando pues ansiosamente la venida del Salvador para imponer un nuevo reino de justicia y de paz. De aquí que empieza a referirse la historia como la historia desde antes y la historia de la venida, de la segunda venida de Jesús. El libro de Apocalipsis, por ejemplo, pues nos habla de esto de la misma manera y hace una apología de la misma manera que la hace el libro de Daniel. El libro de Apocalipsis se escribe también para traer consuelo a la persecución que están sufriendo los judíos. Es decir, del mismo modo que los judíos, los cristianos, pues también sufrieron y respondieron al sufrimiento con una afirmación pues vigorosa frente al mundo y frente a ellos mismos, de su fe en la inminencia, en el inminente regreso de una época mesiánica en la que terminarían sus males, sus enemigos pues serían castigados. En esto consiste la apocalíptica. Como pudimos estudiar en los temas 2 y los temas 3, el montanismo, por ejemplo, y otros grupos cristianos radicales, pues pensaban y creían en la inminencia del retorno del nuevo reino de Dios. Ellos pensaban que la nueva Jerusalén se establecería brevemente en suelo frigio. Ellos pensaban que en Pepuza se volvería a renacer una nueva Jerusalén engalanada, próspera, donde podrían vivir en paz. El movimiento montanista
tenía como temas principales de sus iluminaciones la inminente venida del reino de Dios, la nueva Jerusalén que se establecería en Pepuza, ¿verdad? Y esa estaba a punto de descender. Por eso el movimiento montanista era ascético y recomendaba a todos que se dirigieran a Pepuza para esperar en oración y en ayuno la restauración de esta nueva Jerusalén. Es por eso que el movimiento tuvo muchísimo éxito. ¿Por qué? Pues que los montanistas no le hacían frente a la persecución. Ellos estaban encantados de sufrir, incluso de morir, porque sabían que quizás días, semanas, meses después, quizás años después, resucitarían en una nueva Jerusalén, en una nueva sociedad llena de paz, de amor, de fraternidad, donde Dios sería rey, donde el Cordero comería junto al león, en una sociedad nueva, restaurada y totalmente perfecta. Es por eso que este movimiento tuvo tanto éxito. La gente veía morir a los montanistas tranquilamente y pensaban que una persona que afrontaba la muerte desde esa perspectiva, pues tenía que estar muy, muy convencido de que sus ideas eran ciertas. Este movimiento también fue un movimiento estático y tuvo muchísimo éxito en la cristiandad, ¿no? Y bueno, de aquí el montanismo se basa principalmente en la inminencia de la imposición, del regreso, de esa segunda venida de Jesucristo. Eh, ¿Qué va sucediendo a lo largo de la historia conforme empieza a avanzar los años? Así llegamos, por ejemplo, al año 150. En el año 150, pues escribe la segunda epístola del apóstol Pedro. ¿Y qué relecturas empieza a hacer a partir del año 150? Bueno, pues a partir del año 150 y de la relectura de la segunda epístola de Pedro, pues se llega a la conclusión de que, bueno, Jesús puede demorar su venida, Jesús puede, por amor al género humano, ¿no? Puede retrasar su segunda venida para que todos procedan al arrepentimiento, para que todos puedan aceptar a Jesús, para que, bueno, de alguna manera, pues el Evangelio pueda ser predicado hasta el último rincón de la tierra. Es decir, se empieza a descartar este ideal de inminencia. Este ideal de esta venida inminente es algo que empieza a descartarse, a descatalogarse, a relajarse de alguna manera. Y esto es también confrontado con la patrística. La patrística es un movimiento donde los primeros padres de la Iglesia empiezan a hacer una teología apologética acerca del milenio. Ellos empiezan a ver que, bueno, la segunda venida de Cristo pues se tendrá que realizar, pero no es algo inminente, es algo que podría venir y que de hecho vendrá y que bueno, el tiempo que los cristianos estén sobre la tierra, aunque le vengan pues pruebas, le vengan sometimientos, vengan hambrunas, vengan guerras, vengan muertes, deben de aguantar y soportar porque formarán parte de ese reino milenial que vendrá a establecerse en la tierra. Casi toda la teología de patrística, pues elabora este concepto milenario, este concepto del milenio, eh, no como, no como algo inminente, ¿no? Sino como un acontecimiento futuro que se producirá en un momento u otro que nadie puede saberlo con seguridad. Y bueno, ya va llegando la Edad Media, vamos llegando al siglo III, y en el siglo III se hace una nueva reelaboración de la apocalíptica. Y se hace esta nueva reelaboración ya que la Iglesia vive ahora una situación privilegiada, vive ahora una situación donde encontramos que la Iglesia ya es una institución en la mayoría de los países europeos. Vemos como un movimiento humano que fue perseguido, denostado, condenado al ostracismo, a la persecución, pues este movimiento ya ha formado una institución que es totalmente legal, que tiene sus propios edificios, que tiene su propia jerarquía y que es un movimiento establecido donde cualquier persona puede aceptar el cristianismo, donde cualquier persona puede visitar una iglesia y practicar libremente su religión. Entonces, bueno, pues de alguna manera esta apocalíptica deja de tener tanto sentido, ¿no?
esta apocalíptica deja ya de ser necesario, ¿no? Cuando el cristianismo consigue esa posición de supremacía en el mundo y se convierte en la religión del imperio, pues tanto el milenarismo como la apocalíptica, pues ya no tiene tanto sentido, ya es algo que no pega, ¿no? Que no tiene tanto peso, ¿no? Por ejemplo, San Agustín formuló que el Apocalipsis debía ser interpretado como algo alegórico, como una alegoría espiritual, y que el milenio, bien, bueno, había empezado con el nacimiento del cristianismo, pero realmente el milenio había terminado con el establecimiento institucional de la Iglesia. Y esa doctrina fue la que se convirtió totalmente en ortodoxa. No se permitía pensar de otra manera. El milenio empieza con el cristianismo y termina cuando la Iglesia se institucionaliza y ahí ya empieza a haber un nuevo reino libre donde la gente pueda aceptar la Iglesia, reunirse, congregarse sin ningún temor a la persecución. También se debe a Orígenes una relectura, un cambio de esta escatología apocalíptica. O sea, Orígenes de alguna manera sustituye la escatología mileniarista y colectiva por una escatología almática, individualista. Es decir, Orígenes lo que dice es, mirad, el reino de Dios es algo que se establece en el corazón de las personas, en el alma de las personas. No es algo geográfico, no es algo que tenga que establecerse en un punto, en un país, en un sitio determinado, sino que es algo que ocurre dentro del corazón de las personas. Ahora bien, el hecho de que siga habiendo sufrimiento, de que siga habiendo pruebas, de que sigan pasando por dificultades, que sigan pasando por problemas, es algo natural, normal, que es necesario purgarse, es necesario pasar por este tipo de problemas, de situaciones difíciles para poder entrar en ese reino de Dios prometido. Pero bueno, como decimos, ya empieza a tener sentido de que esta apocalíptica pues realmente ya casi que deja de ser necesaria. Sin embargo, aquí pasa algo gracioso, pasa algo que tenemos que entender, y es que realmente este movimiento y esta visión apocalíptica de las cosas pues no deja de desarraigarse totalmente del corazón, de la mente de algunos grupos cristianos. Este ideal nunca dejó de desarraigarse totalmente. Por ejemplo, cuando la iglesia empieza a jerarquizarse, empieza poco a poco la iglesia a corromperse, pues hay muchos grupos cristianos radicales, algunos de ellos, que empiezan a ver en la iglesia a ese monstruo, empiezan a ver en la propia iglesia a ese perseguidor, empiezan a ver en la iglesia a ese anticristo, a ese déspota, a ese emperador Antíoco, a ese emperador romano, empiezan a ver a ese Nerón, empiezan a ver a ese peligro que lo tienen dentro de casa. O sea, ese movimiento apocalíptico, revolucionario, milenarista, nunca deja de desarraigarse del todo, y esto es lo que engarza con los capítulos 2, capítulos 3 y siguientes del libro de Norman Cohn. Esto tenemos que entenderlo, saber que no queda excluido del corazón ni de las mentes de las personas, y lo podemos ver más adelante con el paso del tiempo y el tema de los oráculos sibilinos, que lo voy a explicar brevemente a continuación. Claro, la apocalíptica fue algo no solamente que tenía ese atractivo entre los creyentes, sino también entre todas las etapas y sobre todas las capas de la sociedad. De aquí hablamos de los oráculos sibilinos. Los oráculos sibilinos fueron escritos muy importantes, que fueron escritos por unas mujeres eran las sibilas, y ellas vivían anexionadas a los templos paganos. De hecho, los oráculos sibilinos contienen una serie de sincretismos, contienen textos de la Biblia, imágenes bíblicas como el paraíso, Adán y Eva, como la salida de Israel de Egipto cuando atraviesan el mar, la imagen de la Torre de Babel, algunos dichos de Salomón. Pues ellos mezclan todo este tipo de enseñanza veterotestamentaria con enseñanzas y con historias propias del paganismo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Pues ocurre que estos textos sibilinos fueron de alguna manera plagiados por los primeros, por algunos escritores cristianos, y empezaron a divinizar a los emperadores de la misma manera que los griegos divinizaban a sus dioses,
a utilizarlos a la manera greco-romana. Por ejemplo, el emperador Constantino fue grandemente divinizado. Cuando empezaron a hacerse los concilios de la Iglesia, Constantino era visto como el apóstol de la Iglesia, era visto como un ungido, como una persona utilizada por Dios, sí, cuando realmente era un pagano. Entonces, estos oráculos sibilinos sirvieron como base, tuvieron tanta influencia que los cristianos, en sus primeros escritos, después de que la iglesia se institucionalizara, empezaron a ver a los monarcas como esos dioses, esos semidioses en greco-romanos. Recordamos también, en el caso de los romanos, que todos los emperadores fueron prácticamente divinizados, se les atribuía características divinas y de aquí es cuando los oráculos sibilinos pues empiezan a hacer pues influencia sobre los textos cristianos. Hay dos oráculos sibilinos que son muy importantes. Uno de ellos es la Tiburtina, y la Tiburtina nos habla pues de que a la muerte de Constantino, en el año 340, 350 aproximadamente, el reino queda dividido entre sus dos hijos, Constante I en Occidente y Constancio II en Oriente. Constante I fue un inepto, un rey bárbaro, y termina siendo asesinado por sus propias tropas. Y entonces, después de esto, Constancio II, pues empieza a unificar el imperio, a unir el imperio. ¿Cómo se reinterpreta esto desde los oráculos sibilinos cristianos? Pues se interpreta como que una especie de ungido, una especie de hombre hermoso, bello, al estilo de los dioses del Olimpo griego, ha conseguido reunificar los dos imperios y crear un imperio nuevo donde fluye leche, donde hay éxito, donde el vino es abundante, ha conseguido pues aniquilar a aquellos que no son creyentes, obligar a los judíos a convertirse, y entonces pues exacerba este ideal griego, romano, dando características divinas a los emperadores. Otro oráculo sibilino es también importante, es el llamado Pseudo Metodio, y se debe a la escritura que la hizo Metodio de Pátara. Pues aquí en este oráculo viene a pasar prácticamente lo mismo. En este caso, este oráculo fue escrito para consolar. No nos olvidemos que la apocalíptica tiene como finalidad la de consolar, la de ayudar a cristianos que están viviendo bajo circunstancias de opresión. En este caso se escribe para los cristianos que están en Siria y que son sometidos bajo la dominación musulmana. Pues bien, este oráculo hace lo mismo. Pone dos imágenes paralelas. Por un lado, la imagen de Gedeón. Vemos cómo Gedeón pues levanta y vence a las tropas musulmanas a las tropas amalecitas, echándolas hacia el desierto. Pues bueno, de alguna manera viene a decir que Dios levantará tarde o temprano pues a otro Gedeón, a otro ungido que de alguna manera pues también vencerá a las tropas musulmanas y volverá a relegarlas, a echarlas, a esparcirlas por el desierto. Bueno, aquí llegamos prácticamente al fin de la historia. Ya al finalizar de la historia, el Apocalipsis pone de moda la idea del anticristo. Y este ideal del anticristo pues viene a durar hasta prácticamente nuestros días. El anticristo es un ser pues prácticamente satánico, diabólico, que tiene la facultad de levantarse contra todo aquello que suene cristiano. Esto crea expectativas en la historia, hasta prácticamente nuestros días. Todos sabemos de historias que dicen que si el anticristo es Donald Trump, que si el anticristo es Pedro Sánchez, o en fin, muchos otros. Hace años era Gorbachev, en fin. Se crea una expectativa constante, tendente a estar vigilando cuándo se va a levantar el anticristo, ¿no? Y hasta aquí, pues dura lo que es la apocalíptica. Vemos, por ejemplo, que en nuestra actualidad, si tecleamos anticristo en Google o en YouTube, nos salen cientos, miles de entradas acerca de este tema. Y bueno, pues hasta aquí, queridos compañeros, queridos, pues nada, hasta aquí llega este resumen del capítulo primero, un capítulo largo, pero bueno, sirve un poco de base para el resto de los capítulos y un poco el libro de Norman Cohn. Gracias por escucharme y bueno, un saludo a todos y nos vemos en los foros. Bendiciones.